y le pedía una palabra al Señor, una palabra de aliento, de ánimo, y el Señor, la verdad que a veces nos sorprende, ¿no? Porque dice, ¿cómo que es una palabra de ánimo? O sea, tú piensas llevar a la iglesia a través de palabras de ánimo, de empujones, de animarte que camines 2 metros más, ánimos humanos. Y dice, no van a ir muy lejos. Por eso digo la importancia de la palabra del Señor. Yo sé de que ha sido un año, por lo menos para mi vida, y sé que para muchos de vosotros, un año de gran bendición, un año de grandes pruebas, de dificultades. Me decía el Señor de que a pesar de que hemos visto milagros entre nosotros y hemos visto la gloria de Dios, no hemos dejado de estar en un desierto. Con altos, con bajos, con pruebas, con dificultades. Lo que pasa es que cuando iban en el desierto y salía agua de la roca, pues gloria a Dios y qué bueno es Dios y había como un subidón de ánimo. De ánimo. Pero volvían a caer en queja, cuando el Señor le daba maná, gloria a Dios, y cuando ya se cansaba del maná le daba carne, gloria a Dios, y iban de milagro en milagro, de ánimo en ánimo, pero aún así estaban en el desierto, pasando pruebas y dificultades. Y es verdad que nosotros hemos pasado lo mismo, hemos visto la mano del Señor, como aquellos terminaron 40 años de desierto y dice que aquellas ropas todavía les duraban. Y a nosotros parece que el Señor también nos ha guardado y nos ha bendecido. Y podríamos decir que ya casi que hemos alcanzado, aquello que buscamos, porque el Señor más o menos de una manera o de otra nos va resolviendo los problemas, las situaciones en nuestra vida. Pero no es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. No era lo que Dios les había prometido. Claro que les había acompañado en el desierto. Claro que había hecho milagros en el pueblo de Dios. Pero la promesa era entrar en una tierra que fluía leche y miel. La promesa es mucho más que destello de la gloria de Dios o de milagros puntuales en nuestras vidas. Lo que Dios tiene para tu vida es algo más de que en un momento dado te saque de un apuro, de una dificultad, te cubra una necesidad. Es algo más lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el Señor por eso me decía, de ánimo en ánimo no van a ir a ningún sitio. Aunque es una bendición. Pero el Señor quiere que vayamos a más. Y este tiempo para atrás, que podríamos decir grandes cosas Dios ha hecho, por lo menos lo que hemos pedido ver nosotros, no solamente en la iglesia, sino en las misiones, y cómo Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria. Pero me decía, era un milagro más de esos del desierto, porque estabas ahí en esa prueba, en esa dificultad, en esas luchas. Como que... Bueno, parece que lo alcanzas y caes y vuelves a levantarte y una dificultad y tu fe se sube y se baja Pero yo tengo algo más. Y terminamos este ciclo de año y empezamos un año nuevo y seguramente de que tenemos expectativas de que planes para el año que viene. Alguno más que leer la Biblia dirá, yo quiero aprender inglés. Pues vale, está bien. Pero seguramente tenemos expectativas de aquello que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo desearíamos alcanzar. Y veo cómo Dios obra y antes de alcanzar las cosas, no las migajas. Las migajas ya las hemos recibido. No, aquello que verdaderamente Dios ha preparado para cada uno de nosotros,
aquel pueblo que fue liberado, que pasó por aquel desierto, viendo la gloria de Dios, igual que nosotros, como estaba contando ahora, llegó un momento de que dijeron, ahora tenéis ahí el Jordán y enfrente tenéis la promesa de Dios y hay que pasarla, hay que alcanzarla, hay que conquistarla. Pero vemos de que, fijaros lo que le dice el Señor a Josué, es algo muy, muy conocido. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de todo ese tránsito, lo que le dice es esto. Vemos que el Señor habla a Josué, y si iríamos al versículo anterior, dice, solamente, fijaros lo que le dice que tiene que hacer solamente para alcanzar aquella promesa, aquello que Dios había preparado para su pueblo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero no valiente de esto de que se va y se pega con cualquiera. No valiente para que seas un atrevido para lo que no debes. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cumplir, para poner en obra la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, y vuelve a decir lo mismo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fijaros lo que está diciendo, que se esforzaría, que sería valiente en cumplir todo aquello que Moisés le mandó, para que todo te vaya bien, para que todo lo que hagas sea prosperado. ¿Qué palabras el mismo Dios le da a Josué? No le da palabras de aliento, venga, que no pasa nada, tira para adelante, que ahí está. No le hace otro milagro, sino que le dice lo que tiene que hacer. Que se tiene que esforzar y ser valiente para cumplir, para poner en obra la palabra del Señor que había sido dada a Moisés y que Moisés la había dejado a ellos. Y vemos que en ese tránsito que hemos dicho de la esclavitud a la libertad, en ese periodo que hubo ahí en el desierto, lo primero que le fue dado al pueblo fue la ley. Es curioso. Lo primero que cogió, dijo, bueno, ahora os he sacado de esa libertad porque Cristo vino a tu vida y te liberó en un instante. En el momento que aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, fuiste limpiado, santificado, vivificado. Eres una nueva criatura. Has sido librado de la garra de Satanás. Y ahora te dice, ahora tienes que empezar una vida nueva. Que ahora nosotros la gracia la llamamos una vida en el Espíritu. Pero en aquel momento le dice, no, toma el libro de instrucciones. La ley, conforme a cómo tienes que andar, conforme te tienes que relacionar conmigo. Y vemos de que esa generación se apartó del Señor. Y como consecuencia de apartarse, de no cumplirla, de conocerla pero no ponerla en práctica, de quejarse, de solamente estar en sus cosas, del egoísmo, de todo aquello de que acarrea cuando tú no andas conforme a la palabra del Señor, dice que perecieron en el desierto, que aquella generación que habían tenido la oportunidad, que le habían dado el libro de instrucciones, no le dio la gana de cumplir las instrucciones, fueron por donde le dio la gana, y el Señor le dijo, pues así no vais a alcanzar la tierra prometida, y perecieron todos en el desierto, ¿no? Y todos conocemos, quitando a Josué y Caleb, ¿no? Que
El resto dice de que falleció allí en el desierto. Y cuando uno estudia un poco la palabra del Señor y vemos en esos 5 primeros libros que llega otra vez a Deuteronomio, que Deuteronomio al final es la segunda ley. Dice, ¿cómo que la segunda ley? Pero bueno, no había... ¿Cuántas leyes hay aquí? Y al final dice, no porque habría otra ley, sino que Moisés le recoge al pueblo, a aquellos que habían quedado de caminar por el desierto, que al final ya eran una nueva generación, les dice, os tengo que volver a decir lo que el Señor dio a su pueblo allí en el Sinaí, y vuestros padres lo han olvidado y además ni os lo han transmitido. Y les vuelve a recordar a las puertas de la promesa, les coge y les vuelve a dar otra vez la ley. Y le dice, mira, allí, al otro lado de esa raya que era Jordán, allí está lo prometido, pero si hacéis como vuestros padres, moriréis igual que ellos. Y como no sois conocedores, porque a vosotros no os ha llegado esa guía, porque vuestros padres ni os la han transmitido, dice, os la vuelvo a dar. Porque es la única manera de que te vayan bien las cosas, que prospere todo aquello que emprendas y verdaderamente puedas alcanzar la promesa de Dios. Porque Moisés sabía que sin esa ley, sin esa guía, nada iba a prosperar. Y les habla de las bendiciones y de las maldiciones. Qué bueno, ¿no? Que cuando vas a la palabra del Señor está todo. Dice, si tú cumples esta ley, aquellos que de aquella nueva generación les explica allí, dice, si tú eres capaz de cumplir esta ley, te vendrán esta bendición, esta bendición, esta bendición, esta bendición. Si haces igual que tus padres, te vendrán las mismas maldiciones que a ellos. Y allí. Y quiero que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estos 5 libros de la ley para que tanta importancia les diera para poder alcanzar esa promesa de Dios, ¿no? Eso que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿no? Que nos hace, que les hizo a aquel pueblo alcanzar la promesa de Dios. Y cuando voy al primer libro de la Biblia, el primer libro también del Pentateuco, ¿no? Vemos de que es Génesis. Y Génesis al final nos está recordando que con la ayuda de Dios podemos poner orden en nuestra vida. Empieza el libro diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y un día nuestras vidas estaba como esa tierra desordenada y vacía. Aquello de la misma manera que estaba, dice, la tierra. Si somos sinceros con nosotros mismos, de la misma manera estaba nuestra vida, desordenada y vacía, llena de desórdenes en sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida sexual y afectiva, en nuestras decisiones. Todo era un desorden que caía en un vacío. Y con grandes vacíos en nuestro corazón, que hemos tratado de llenar con muchas cosas. Todo ese vacío que parece que nada te sacia con personas. A veces no nos agarramos a cualquiera pensando que, bueno, pues esto me va a cubrir ese vacío, esa carencia que tengo, que es lo que me hace falta a mí. Con diversiones, con vicio, con dinero, con poder. Pensamos que todo eso nos va a satisfacer porque hay un vacío, pero dice que nada de esto ha podido cubrir, ¿no?, ese vacío que había en nuestro corazón.
Nada de todas esas cosas, los que tenemos unos años, ya nos hemos dado cuenta que ha saciado nuestro corazón. Aunque pensamos que sí, que eso iba a tapar esos agujeros que había en nuestras vidas, pero la realidad es que no. Y por ese motivo muchas veces hemos llegado a pensar que nuestra vida no tiene ningún sentido, dice al final. Es una vida insatisfecha. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han sentido insatisfechos, ¿no? Diciendo, la vida no tiene ningún sentido? Porque había ese vacío, esa carencia en nuestras vidas. Y solamente Dios puede ayudarnos a ordenar nuestra vida. Solamente el Señor puede poner orden en nuestra vida. El único que puede sacarnos de ese desorden es el Señor. Porque tantos años no hemos estado viviendo en ese desorden, cargando esas cargas que al final nos hacen insatisfechos, que nos hacen ya que no podemos más. Por eso el Señor dice, no, que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque el único que puede saciar, el único que te puede liberar, es el Señor. Y vemos de que aquí en Génesis vemos que con su palabra trajo orden y trajo claridad a la tierra. Dice, sea la luz. Y fíjate lo que dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Qué bueno es cuando dice que es la palabra del Señor que es lumbrera, ¿no? En el camino. Luz. Dice, y esa luz además vio Dios que era buena. Y separó lo bueno de lo malo. La palabra del Señor trae luz a nuestras vidas. La palabra del Señor trajo luz, claridad a las tinieblas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestras vidas? Es la misma claridad que la palabra del Señor que ha traído a mi vida, pero que no solamente ha traído a mi vida, sino que ha traído también a tu vida, en esas tinieblas que estábamos, cuando no veíamos nada, que todo lo veíamos nublado, turbio, vino la palabra del Señor como una luz que traía claridad en medio de esas tinieblas. Y dice que vio Dios que era bueno. Y no solamente lo vio Dios, tú sabes que es bueno también en tu vida. Amén. Amén. Todos sabemos lo que es bueno. Otra cosa es de que aun sabiendo lo malo, nos vayamos corriendo detrás de ello, ¿no? Pero tú sabes que la palabra del Señor trae bendición a tu vida, trae orden a tu vida, trae claridad a tu vida. El segundo libro, Éxodo, Dios nos enseña que nos puede hacer libres de cualquier esclavitud. Fíjate, primero el Señor viene a tu vida, separa, pone luz en tu vida, cubre esos vacíos que hay, o sea, te trae la claridad de la verdadera, lo que es una verdadera vida, satisfacción, plenitud. Te lo separa, te pone en contraste la luz con las tinieblas y te dice, mira, a ver qué es más bonito. Y no, y vio que Dios que la luz era buena, y tú también has visto que la luz es buena. Y ahora dice, el segundo libro dice que nos enseña que Dios puede hacerte libre de cualquier esclavitud, de toda esclavitud que pueda haber en tu vida, de toda esclavitud que va a haber en el pueblo de Dios. Y fijaros lo que dice en Éxodo, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y tú pensando que Dios no te escucha, porque estás ahí entre cadenas, oprimido por el diablo, y te piensas que Dios no te escucha. Pues dice, he oído su clamor, el tuyo, dice, y he descendido para librarlos. Amén. Gloria a Dios. Y dice de que descendió y que
Dios levantó un libertador. Dios vio la aflicción de su pueblo, la opresión, la angustia, el dolor. Muchas veces pensamos que Dios es ajeno, pero Dios está contigo ahí, están los mismos padecimientos. Dice que están sobre tu vida son los que recayeron sobre Cristo. Más, ¿cómo no vas a ver? Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser compasivo, sino uno que pasó por todo igual que tú, con la excepción que no pecó. Y por ese motivo dice que manda a ese libertador, que era Moisés, para que serían libres de toda opresión de aquellos egipcios, para que serían libres de toda opresión del diablo. Manda a Moisés para que libere a su pueblo. Y Éxodo significa salida, pero es algo más que la salida física de Egipto, ¿no? de esa esclavitud, más que contar esa historia, más que una salida, vale, sí, salieron de Egipto y se fueron al desierto, pero es algo más que esa salida física. Es la salida, por decirlo, el escape a tus aflicciones. No solamente es salir de un sitio, no, es que el Señor había venido a liberarlos. Es la salida a tus aflicciones, a tus angustias, a tus dolores, a tu sufrimiento, a todo aquello que al final es el yugo de esclavitud de Satanás sobre tu vida. La opresión del diablo sobre tu vida, a eso vino ese libertador, a traerte libertad. Qué bueno es, ¿no? Ya tengo un Dios de que se acuerda de mí, un Dios que me trajo claridad, luz a mi vida, que me mostró su palabra, me mostró la guía de cómo caminar. Un Dios de que es compasivo. Él no pasa de largo, sino que oye nuestro clamor y baja y nos libera. Y eso nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. Porque es importante entender que cuando tú sufres, el mismo Señor está sufriendo contigo. Que tus padecimientos, tu aflicción llega hasta allí, hasta el trono. Es importante que tú entiendas que tú no estás abandonado. Que hay un Dios que está pendiente de ti y en el momento de aflicción, Él está dispuesto a dejar su comodidad, por decirlo de una manera, su gloria, y ponerse al lado de ti y sufrir contigo. Y por eso levantó a ese libertador, porque lo que Él quiere es que verdaderamente seas libre. Él lo que quiere es que vivas una verdadera libertad. Y por eso decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No quiere, como decíamos antes en el desierto, bueno, un milagrito, bueno, pues para ir sobreviviendo y en esa agonía y al final para no llegar a ningún sitio. Lo estamos viendo en muchas personas de que el Señor los bendice, van de milagro en milagro, pero al final no llegan a ningún sitio, se quedan como aquel pueblo allí a las puertas de la promesa. No, Él quiere que seáis verdaderamente libres de todo. Amén. Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, y Cristo rompió tus cadenas. Amén. No hay yugo de esclavitud que pueda detenerte. Amén.
Porque tú eres libre. Cuando llegamos a Levítico, nos recuerda la importancia de la santidad. A mí Levítico era uno de los libros que cuando leía la Biblia, más o menos le daba un salto, leía unos versículos, saltaba, bueno. No me llamaba mucho la atención. Y hasta que un día me di cuenta de realmente lo que estaba hablando, de qué se trataba, y fue uno de los libros más bonitos y más preciados que tengo, por lo menos para mí. Y la importancia que le da, porque nos recuerda de esa santidad que dice que sin la cual nadie verá al Señor. Y digo, pues, yo perdiéndome todo este tiempo, todo, ¿no? Saltándomela ahí muchas veces. Y fijaros lo que le dice en Levítico. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, santos seréis. Qué cosa, ¿no? Santos seréis, porque santo soy yo. Jehová Dios, vuestro Dios. ¿Qué cosa, no? Dice, vosotros tenéis que ser santos porque yo soy santo. Y cuando uno se mira y dice, yo creo que no se ha fijado bien quién soy yo. Cuando uno empieza a ver sus debilidades, cuando uno empieza a ver de que a veces esa santidad se empieza a empañar con manchitas, bueno, ¿qué manchitas? A veces charcos, pero vemos en ese mismo libro que el Señor instituye la base de los sacrificios. Por eso digo, es el libro más bonito que igual pueda haber en la historia. Una vez que entiendes el propósito con el cual Dios lo creó, y ahí vemos esa sustitución, a la hora no de instituir esos sacrificios, la sustitución, la expiación, la sustitución, que al final iba a ser un inocente por un culpable. Había que sacrificar a alguien y al final ese sacrificio iba a ser un inocente, además procurando que no tuviera mancha ni falta, por un culpable, cualquiera de nosotros. La expiación, que expresa la idea de cubrir el pecado. Fijaros lo que estoy hablando, El Señor instituyó de que por ti y por mí va a ir a ese sacrificio un inocente. El Señor instituyó que eso iba a ser una expiación por nuestros pecados, que aquella sangre que iba a ser derramada iba a cubrir los pecados. Y como que Dios ya no los iba a ver y podría ser santo. Lo vemos desde el principio, con Adán y Eva. Cómo Dios los cubrió, hizo esa expiación del pecado. Dice que los cubrió con unas pieles de unos animales. Ellos se intentaron tapar con unas hojitas y tal. Tú y yo también nos hemos intentado tapar a veces con obras o con... Bueno, pero eso no vale para nada. Sino que los cubrió con unas pieles de unos animalitos que seguramente no tenían ninguna culpa, que tuvieron que morir, ser sacrificados para cubrir aquel pecado, la desnudez de Adán y Eva. Una vez escuché, no sé si fue una aplicación o un estudio, no me acuerdo cómo, de que, porque se cuenta así, ¿no? Pero que aquellos animales como habían sido sacrificados delante de Adán y Eva, ¿no? Para que vieran el costo que aquello tenía.
Porque muchas veces no nos damos cuenta de el alto precio que hay que pagar por nuestro pecado. Lo vemos en aquellos corderos, ¿no? Cuando la plaga de los primogénitos allí en Egipto. Tuvieron que degollar a unos corderos para pintar los dinteles de la puerta, para que el exterminador pasaría por alto, que diría, aquí ya se ha hecho justicia, aquí ya se ha sacrificado a alguien. Y todo eso está instituido ahí. Dios ya había preparado una manera de poder expiar nuestro pecado, porque veía que para ti es imposible, para mí es imposible. Y ya lo había instituido, y por eso, digo, cuando hay esa claridad de lo que Dios quiere, el mismo Juan el Bautista, cuando vio al Señor, dijo, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que va a ser sacrificado por el mundo. Cuando uno entiende de que alguien nos ama de una manera tan extraordinaria, de que ha sido capaz de coger a alguien que no tenía culpa y ponerlo por nosotros en aquella cruz, y que aquel sacrificio fue suficiente para que el mismo Dios no viera tu pecado, para que tu pecado sería limpiado, para que la sangre de Cristo tiene poder y te limpia y te hace apto para poder estar delante de su presencia. Eso te hace vivir de otra manera. Tú ya no te tienes que esconder de nadie. Tú ya puedes ir delante del Padre, levantar tus manos y decirle, Señor, aquí estoy. Sabiendo lo que ha hecho por ti. Yo siempre digo, al Señor no se le busca por temor. Al Señor se le busca por gratitud, por amor. De lo que ha hecho. Si ya hacemos algo es por amor al Señor, por lo que Él hizo, por lo que estuvo dispuesto a pagar y por lo que pagó. Por cada una de nuestras vidas. Y la sangre de Cristo ha tenido poder para limpiar tu vida. Y luego tenemos los últimos dos libros, Números y Deuteronomio, que nos recuerdan que aunque nuestros padres puedan fracasar, los hijos pueden alcanzar las promesas. Es triste, ¿no? Es triste que una generación que fue la que se le dio la ley, la cual Dios lo sacó de aquella esclavitud, al final morirían por el camino. Pero nos recuerda que aunque igual nuestros padres, aunque igual algunos de nosotros estemos a punto de perder esa oportunidad, aquella promesa, los hijos la pueden alcanzar. Que se levantará una nueva generación, la cual alcanzará la promesa de Dios. En Números vemos, ¿no?, que aquella generación que salió de Egipto, que no agradó al Señor y padeció, fracasaron en aquella promesa, ¿no?, de la tierra prometida, pero que Dios levantó una nueva generación, como estaba diciendo ahora, que poseería aquella tierra. Esa nueva generación eres tú y yo. Porque Dios no va a dejar de cumplir su promesa. Puede que alguno la desaproveche. Puede que nuestros padres la desaprovecharan. Pero tú y yo nos levantamos como una nueva generación para poder alcanzar la promesa de Dios. Y la promesa de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos también. Y por eso el Señor me decía, nada de ánimos humanos. Nada de más chocolate, ¿no? De milagritos. A ver si me mantienen una semana más en la iglesia. Sino haz lo mismo que Moisés, antes de entrar en aquella promesa, reunió a aquella gente. Y le dijo, si queréis, que os vaya bien, que prospere,
lo que el Señor quiere hacer con cada uno de vosotros, le volvió a dar la ley. Le volvió a dar la ley. Aquellos que otros habían despreciado, que sus padres habían despreciado, se las volvió a dar. Y sabemos de que Josué era uno de aquellos que eran activos, que aprovechaban las oportunidades. Y en el momento que fallece Moisés, se le presenta al Señor allí delante. Y fijaros lo que le dice, porque para mí son unas palabras de: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa ese Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será para vosotros. Y además le dice: no, esto no es cada uno individualmente. Aquí no es sálvese cada uno como pueda. Se dice: levántate, toma a todo este pueblo. A mí me gusta mucho esta palabra, porque es que no es que salgas tú, es que salgas tú y tu familia. Esto no se trata de salir corriendo y que cada uno se busque la vida. No, esto se trata de levantarte tú, ocupar el lugar que a ti te corresponde, ponerte al frente y de coger de la mano a tu familia y vamos para adelante, porque el Señor nos ha prometido que allí donde pongas tu pie, la promesa de Dios se cumplirá y esa tierra será la tuya. Y le dice, ya para terminar, ya se puede subir el grupo de alabanza, sí. Dice, el versículo que habíamos leído al principio: solamente. Por eso cuando muchas veces queremos meter cosa humana, animación humana, promesas humanas, bendiciones o buenas intenciones humanas. Yo por eso siempre digo de que leamos la palabra, porque yo algún día te puedo dar con toda, vamos, con la mejor intención del mundo, te puedo decir algo, pero eso no quiere decir que sea lo que Dios quiere. Tú vete a la palabra de Dios, que esa no se va a equivocar. Yo igual algún día por las buenas intenciones te digo algo que igual, a saber, igual me ha valido para mí, pero igual no para ti. Vete a la palabra de Dios, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. Tú no tienes que ser valiente para nada más que para cumplir la palabra del Señor. Tú solamente te tienes que esforzar en buscar la palabra del Señor. Por eso te digo de que, hermano, de 2 a 4 minutos diarios, lee la palabra del Señor. Esfuérzate, sé valiente. Ocupa el lugar que te corresponde. Toma tu familia y pon el pie delante. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esa es nuestra guía. Ahí es a donde hay que poner nuestros ojos, nuestra mirada en Jesús. No mires a tu alrededor. Ni mires al pastor. Que tu mirada esté puesta en la palabra del Señor. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo, si hay una bendición que te quiero dar en esta mañana, quiero animarte a que a que te esfuerces y seas valiente. Si algo va a cambiar tu vida, va a ser la palabra del Señor.
Si alguna promesa hay de Dios para tu vida y tú la quieres alcanzar, va a ser solamente por obedecer, por cumplir la palabra del Señor. Y lo único que tienes que hacer es eso, esforzarte y ser valiente por poner en obra esa palabra. Y luego, como consecuencia de todo eso, dice la palabra del Señor que todo te irá bien, que todo será prosperado, que alcanzarás la promesa, que meterás allí el pie. Qué bonito es cuando aquel pie toca el agua del Jordán y el Jordán se para. Porque las promesas de Dios van con aquellos que le creen, las promesas de Dios van con aquellos que andan conforme a su palabra, conforme a aquella guía, aquel manual de instrucciones que el Señor nos ha dejado, para que tú puedas desarrollarte y alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Vamos a ponernos de pie. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.